Este audiolibro es relatado por Agustina Mereles. Asesinato en el Expreso Oriente. Agatha Christie. Parte 3, capítulo 1. ¿Cuál de ellos? Monsieur Buck hablaba con el doctor Constantin cuando Poirot entró en el coche comedor. Monsieur Buck parecía decepcionado. «Le voilà», dijo al ver a Poirot y añadió mientras se sentaba su amigo. «Si resuelve este caso, mon cher, creeré en los milagros». ¿Tanto le preocupa a usted? Naturalmente que me preocupa, y lo peor es que no le encuentro pies ni cabeza. El doctor miró a Poirot con interés. Si he de ser franco, dijo, no comprendo lo que puede usted hacer ahora. ¿No? Dijo Poirot pensativo. Sacó su pitillera y encendió uno de los delgados cigarrillos. Su mirada parecía vagar soñadora por el espacio. El interés que tiene este caso para mí, añadió, reside en que se aparta de todos los procedimientos normales. ¿Han dicho la verdad o han mentido las personas a quienes hemos interrogado? No tenemos medio de averiguarlo, excepto los que podamos discernir nosotros mismos. Es un ejercicio cerebral al que tenemos que analizar. Todo eso está muy bien, repuso Monsieur Buck. Pero, ¿qué ha adelantado usted hasta ahora? Ya se lo dije. Tenemos las declaraciones de los viajeros y el testimonio de nuestros ojos. Bonitas declaraciones las de los viajeros. No nos han dicho nada. Poirot movió la cabeza. Sonrió optimista como siempre. No estoy de acuerdo con usted, amigo mío. Las declaraciones de los viajeros nos proporcionaron varios puntos de interés. ¿De veras? Dijo escépticamente Monsieur Buck. Yo no me enteré. Eso es porque no escuchó usted. Bien, dígame lo que me pasó inadvertido. Le pondré un solo ejemplo. La primera declaración que escuchamos, la del joven McQueen. Este pronunció, a mi parecer, una frase muy significativa. ¿Sobre las cartas? No sobre las cartas. Si no recuerdo mal, estas palabras fueron: viajábamos mucho. Mr. Ratchet quería ver el mundo. Tropezaba con la dificultad de no conocer idiomas. Yo actuaba más como intérprete que como secretario. Trasladó su mirada del rostro del doctor al de Monsieur Buck. ¿Qué no lo ven ustedes todavía? Esto es inexcusable. Pues volvieron a tener ustedes una segunda oportunidad cuando el joven dijo: uno está perdido si no habla más que un buen norteamericano. ¿Y eso qué significa? Vamos, lo que usted quiere es que se lo den en palabras de una sílaba. Bien, aquí está. Mr. Ratchet no hablaba francés. Sin embargo, cuando el encargado acudió a la llamada de su timbre, fue una voz en francés la que le dijo que era una equivocación y que no le necesitaba para nada. Fue además una frase perfectamente idiomática la que utilizó, no la que habría elegido un hombre que conociese solamente unas palabras en francés. «Ce n'est rien, je me suis trompé». «Es cierto», convino Constantin emocionado. «Debimos haberlo visto». Recuerdo perfectamente que usted recalcó las palabras cuando más tarde nos las repitió. Ahora comprendo el porqué de su rechazo a confiar en el testimonio del reloj abollado. Ratchet ya estaba muerto a la 1:23. «Y fue su asesino quien habló», murmuró lúgubremente Monsieur Buck. Poirot levantó la mano. No vayamos demasiado deprisa y no supongamos más de lo que realmente sabemos. Lo que sí podemos decir es que a aquella hora, la 1:23, alguna otra persona estaba en la cabina de Ratchet, y esa persona era francesa o sabía hablar con mucha soltura el idioma francés. «Es usted muy cauto, mon vieux». Solo se debe dar un paso cada vez. No tenemos verdaderas pruebas de que Ratchet estuviese muerto a aquella hora. «Tenemos también el grito que le despertó a usted». «Sí, es verdad». «En cierto modo», dijo pensativo Monsieur Buck, «este descubrimiento no cambia mucho las cosas. Usted oyó a alguien que se movía en la puerta del lado. Aquel alguien no era Ratchet, sino el otro hombre. Indudablemente se estaba limpiando la sangre de las manos, quemando la carta acusadora. Después esperó hasta que todo estuvo tranquilo y cuando se creyó seguro y con el camino libre, cerró por dentro con pestillo y cadena la puerta de Ratchet. Abrió la de comunicación con la cabina de Mistress Hubbard y escapó por allí. Es exactamente lo que pensamos, con la diferencia de que Ratchet fue muerto cosa de media hora más temprano y el reloj fue puesto a la 1:15 para justificar una coartada». «No hay tal famosa coartada», replicó Poirot. «Las manecillas del reloj señalaban la 1:15, la hora exacta en que el intruso abandonó realmente la susodicha escena del crimen». «Cierto», dijo Monsieur Buck un poco amoscado.
¿Qué le sugiere a usted entonces el reloj? Si las manecillas fueron alteradas, observe que digo sí, la hora que quedó marcada tiene que tener un significado. La natural reacción sería sospechar de alguien que tuviese una perfecta coartada para esa hora. En este caso, la 1:15. Sí, dijo el doctor. Ese razonamiento es bueno. Debemos también dedicar un poco de atención a la hora en que el intruso entró en el compartimiento. ¿Cuándo tuvo la oportunidad de hacerlo? A menos que supongamos la complicidad del verdadero encargado, hubo solamente un momento posible, durante el tiempo que el tren estuvo detenido en Vinkovci. Después de que abandona esta localidad, el encargado se sienta en el pasillo, en un sitio donde cualquiera de los viajeros apenas habría reparado en un empleado del coche cama, siendo el verdadero encargado la única persona que podría darse cuenta de la presencia de un impostor. Pero durante la parada de Vinkovci, el encargado baja al andén y la cosa queda despejada. ¿Comprenden mi razonamiento? Perfectamente, dijo Monsieur Buck. Pero ese intruso no podía ser otro que uno de los viajeros. Y volvemos a donde estábamos. ¿Cuál de ellos? Poirot sonrió. He hecho una lista, dijo. Si quiere usted examinarla, quizá le refresque la memoria. El doctor y Monsieur Buck se inclinaron sobre la lista. Estaba escrita de un modo metódico, en el orden en que los viajeros habían sido interrogados. Héctor McQueen, ciudadano norteamericano, litera número 6, segunda clase, móvil. Posiblemente pudiera derivarse de sus relaciones con el hombre muerto. Coartada, desde medianoche a las 2 de la madrugada. Desde medianoche hasta la 1:30, atestiguada por el coronel Arbuthnot, y desde la 1:16 a las 2, atestiguada por el encargado. Pruebas contra él, ninguna. Circunstancias sospechosas, ninguna. Encargado del coche cama Pierre Michel, francés. Móvil, ninguno. Coartada desde medianoche hasta las 2 de la madrugada. Visto por Hércules Poirot en el pasillo al mismo tiempo que se oía una voz en el compartimiento de Ratchet a las 12:37. Desde la 1 a la 1:36, confirmada asimismo por otros encargados. Pruebas contra él, ninguna. Circunstancias sospechosas. El uniforme encontrado es un punto a su favor, puesto que parece estar destinado a hacer recaer las sospechas sobre él. Edward Masterman, inglés, litera número 1, segunda clase, móvil. Posiblemente surge de sus relaciones con el difunto, del que era criado. Coartada, desde medianoche hasta las 2 de la madrugada. Atestiguada por Antonio Foscarelli. Pruebas contra él o circunstancias sospechosas, ninguna, excepto que es el único individuo al que por estatura y corpulencia le sentaría bien el uniforme. Por otra parte, no es probable que hable correctamente el francés, siendo súbdito inglés. Mistress Hubbard, ciudadana norteamericana, litera número 3, primera clase, móvil, ninguno. Coartada, desde las 2 de la medianoche hasta las 2 de la madrugada, ninguna. Pruebas contra ella o circunstancias sospechosas. La historia del hombre en su cabina está corroborada por la declaración de Hartmann y por la de la señora Schmidt. Greta Olson, sueca, litera número 7, segunda clase, móvil, ninguno. Coartada, desde la medianoche a las 2 de la madrugada, atestiguada por Mary Debenham. Nota, fue la última persona que vio a Ratchet. Princesa Dragomirov, naturalizada ciudadana francesa, litera número 4, primera clase, móvil. Estuvo íntimamente relacionada con la familia Armstrong y fue madrina de Sonia Armstrong. Coartada, desde medianoche hasta las 2 de la madrugada, atestiguada por el encargado y la doncella. Pruebas contra ella o circunstancias sospechosas, ninguna. Conde Andrengi, súbdito húngaro, pasaporte diplomático, litera número 13, primera clase, móvil, ninguno. Coartada desde medianoche a las 2 de la madrugada. Atestiguada por el encargado. Esto no cubre el periodo de la 1 a la 1:16. Condensa Andrengi, como el anterior, litera número 12. Móvil, ninguno. Coartada, desde medianoche a las 2 de la madrugada. Tomó trional y durmió, atestiguado por su esposo, el frasco de trional en su armario. Coronel Arbuthnot, inglés, litera número 15, primera clase. Móvil, ninguno. Coartada, desde medianoche a las 2 de la madrugada. Habló con McQueen hasta la 1:30. Fue a su compartimiento y ya no lo abandonó. Corroborado por McQueen y el conductor. Pruebas contra él o circunstancias sospechosas, el limpiapipas. Cyrus Hartman, norteamericano, litera número 16, primera clase, móvil, ninguno conocido.
Coartada. Desde medianoche a las 2 de la madrugada no abandona ya su compartimiento, corroborado por McQueen y el encargado. Pruebas contra él o circunstancias sospechosas, ninguna. Antonio Foscarelli, ciudadano norteamericano, italiano de nacimiento, litera número 5, segunda clase. Móvil, ninguno conocido. Coartada. Desde medianoche a las 2 de la madrugada, atestiguada por Edward Masterman. Pruebas contra él o circunstancias sospechosas, ninguna, excepto que el arma utilizada se adapta a su temperamento. Véase Monsieur Book. Mary Debenham, inglesa, litera número 6, segunda clase. Móvil, ninguno. Coartada. Desde medianoche a las 2 de la madrugada, atestiguada por Greta Olson. Pruebas contra ella o circunstancias sospechosas. Conversación sorprendida por Hércules Poirot y que ella se niega a explicar. Hildegarde Schmidt, alemana, litera número 8, segunda clase. Móvil, ninguno. Coartada. Desde medianoche a las 2 de la madrugada, atestiguada por el encargado y por la princesa. Fue a acostarse. La despertó el encargado a las 12:38 aproximadamente y fue a ver a su ama. Nota. Las declaraciones de los viajeros están apoyadas por las afirmaciones del encargado de que ninguno de ellos entró o salió del compartimiento de Mr. Ratchet entre la medianoche y la 1 de la madrugada, hora en que él pasó al coche inmediato, y desde la 1:15 a las 2. Este documento, como comprenderán ustedes, aclaró Poirot, es un mero resumen de las declaraciones que hemos escuchado, ordenadas de este modo para mayor claridad. Monsieur Book le devolvió el papel con una mueca. No aclara mucho que digamos, murmuró. Quizás encuentre usted este más de su gusto, repuso Poirot entregándole una segunda hoja de papel. Parte 3, capítulo 2. 10 preguntas. En la hoja estaba escrito lo siguiente. 10 puntos que necesitan explicación. 1. El pañuelo marcado con la inicial H. ¿De quién es? 2. El limpiapipas. Lo dejó caer el coronel Arbuthnot. ¿De quién, si no? 3. ¿Quién llevaba el kimono escarlata? 4. ¿Quién era el hombre o la mujer disfrazado con el uniforme de empleado del coche cama? 5. ¿Por qué señalaban las manecillas del reloj la 1:15? 6. ¿Se cometió el asesinato a esa hora? 7. ¿Se cometió antes? 8. ¿Se cometió después? 9. ¿Podemos estar seguros de que Ratchet fue apuñalado por más de una persona? 10. ¿Qué otra explicación puede haber de sus heridas? Bien, veamos lo que puede hacerse, dijo Monsieur Book algo más animado ante este desafío a su ingenio. Empecemos por el pañuelo, y procedamos ahora ordenada y metódicamente. Hagámoslo así, dijo Poirot con aire de satisfacción. La inicial H, prosiguió Monsieur Book, sugiere 3 personas, Mistress Hubbard, Miss Debenham, cuyo segundo nombre es Hermione, y la doncella alemana Hildegarde Schmidt. Oh, ¿y quién de esas 3? Es difícil determinar, pero yo votaría por Miss Debenham. Quizá tenga más costumbre de designarse por su segundo nombre que por el primero. Además, es bastante sospechosa. Aquella conversación que sorprendió a usted, Monsieur, fue ciertamente un poco extraña, y lo mismo su negativa a explicarla. En cuanto a mí, voto por la norteamericana, dijo el doctor Constantin. El pañuelo es muy costoso, y las norteamericanas, como todo el mundo sabe, no reparan en gastos. Así pues, ¿eliminan ustedes a la doncella?, preguntó Poirot. Sí, como ella misma dijo, el pañuelo pertenece a un miembro de la clase alta. Vamos con la segunda pregunta, el limpiapipas. ¿Lo dejó caer el coronel Arbuthnot o quién? Eso es más difícil. Los ingleses no apuñalan. En eso está usted acertado. Me inclino a creer que alguna otra persona lo dejó caer, y lo hizo para desviar las sospechas hacia el inglés de las piernas largas. Como usted dijo, Monsieur Poirot, intervino el doctor, 2 rastros son demasiados descuidos. Estoy de acuerdo con Monsieur Book. El pañuelo fue un verdadero olvido. Por eso nadie reconocerá que es suyo. El limpiapipas es una pista falsa. En apoyo de esa teoría, recordará usted que el coronel Arbuthnot no dio muestras de turbación y confesó libremente que fumaba pipa y que utilizaba aquel adminículo para limpiarla. No razona usted mal, dijo Poirot. Pregunta número 3. ¿Quién llevaba el kimono escarlata?
prosiguió Monsieur Buck. Respecto a eso, confesaré que no tengo la menor idea. ¿Se ha formado usted alguna opinión sobre el asunto, doctor Constantin? Ninguna. Entonces nos confesaremos los dos derrotados aquí. La pregunta siguiente ya tiene algunas posibilidades. ¿Quién era el hombre o la mujer disfrazado con el hombre de los coches cama? A eso podemos contestar con certeza que existe un cierto número de personas a quienes no sentaría bien ese uniforme. Hartmann, el coronel Arbuthnot, Foscarelli, el conde Andrengi y Héctor McQueen. Todos ellos son demasiado altos. Mr. Hubbard, Hildegard Schmidt y Greta Olson son demasiado gruesas. Nos quedan el criado, Miss Debenham, la princesa Dragomirov, la condesa Andrengi, y ninguno de ellos parece probable. Greta Olson por una parte y Antonio Foscarelli por la otra juran que Miss Debenham y el criado no abandonaron sus compartimientos. Hildegard Schmidt afirma que la princesa estuvo en el suyo, y el conde Andrengi nos ha dicho que su esposa tomó un somnífero. Por lo tanto, parece imposible que haya sido alguno de ellos, lo cual es absurdo. Como dice nuestro viejo amigo Euclides, murmuró Poirot. Pues tiene que ser uno de esos 4, dijo el doctor Constantin, a menos que se trate de alguien de fuera que haya encontrado un escondite, y eso hemos convenido que no puede ser. Monsieur Buck pasó a la siguiente pregunta de la lista. Número 5. ¿Por qué señalaban las manecillas del reloj la 1:15? Veo 2 explicaciones a esto. O fue hecho por el asesino para establecer una coartada y después se vio imposibilitado de abandonar el compartimiento cuando se lo proponía al oír ruido de gente, o... ¡Espere! Se me ocurre una idea. Los otros 2 esperaron respetuosamente, mientras Monsieur Buck se debatía en mental agonía. «Ya lo tengo», dijo al fin. «No fue el asesino quien manipuló el reloj. Fue la persona que hemos llamado el segundo asesino, la persona zurda. En otras palabras, la mujer del kimono escarlata. Esta llegó más tarde y movió hacia atrás las manecillas del reloj para forjarse una coartada». «¡Bravo!», exclamó el doctor Constantin. «Eso está bien imaginado». «En efecto», dijo Poirot, «la mujer lo apuñaló en la oscuridad sin darse cuenta de que estaba ya muerto, pero algo le hizo notar que la víctima tenía un reloj en el bolsillo del pijama, y entonces lo sacó, retrasó a ciegas las manecillas y le produjo las abolladuras». «¿No tiene usted alguna sugerencia mejor que hacernos?», preguntó Monsieur Buck. «Por el momento no», contestó Poirot. «Pero es igual. No creo que ninguno de ustedes haya reparado en el punto más importante acerca de ese reloj». «¿Tiene algo que ver con la pregunta número 6? preguntó el doctor. «A esa pregunta, ¿fue cometido el asesinato a la 1:15? Contesto que no». «Estoy de acuerdo», dijo Monsieur Buck. «¿Fue antes?», es la pregunta siguiente. A ella contesto que sí. ¿Está usted conforme, doctor? El doctor asintió. «Sí, pero la pregunta ¿fue después?», puede contestarse también afirmativamente. Estoy conforme con su teoría, Monsieur Buck, y creo que también Monsieur Poirot, aunque no quiere soltar prenda. El primer asesino llegó antes de la 1:15, pero el segundo asesino se presentó después de esa hora. Y respecto a la pregunta de la mano zurda, ¿no deberíamos realizar algunas gestiones para averiguar cuál de los viajeros es zurdo? «No he descuidado completamente este punto», contestó Poirot. «Observarán ustedes que hice escribir a cada uno de los viajeros su nombre y dirección, pero esto no es concluyente, porque algunas personas realizan ciertas acciones con la mano derecha y otras con la izquierda. Juegan, por ejemplo, al golf con esta y escriben con aquella. Sin embargo, ya es algo. Todas las personas interrogadas cogieron la pluma con la mano derecha, con excepción de la princesa Dragomirov, que se negó a escribir». «La princesa Dragomirov está fuera de toda sospecha», dijo Monsieur Buck. «Dudo que la princesa tenga la fuerza suficiente para haber infligido el golpe que atribuimos a la persona zurda», confirmó el doctor Constantin. «Esa herida en especial fue inferida indefectiblemente con una fuerza considerable». «¿Con más fuerza de la que una mujer es capaz?». «No quiero decir tanto, pero sí con más fuerza de la que una anciana podría desplegar, y la contextura física de la princesa Dragomirov es particularmente débil». «Pudo ser consecuencia de la influencia del espíritu sobre el cuerpo», dijo Poirot. «La princesa Dragomirov tiene una gran personalidad y un inmenso poder de voluntad. Pero dejemos esto a un lado por el momento. Examinemos, pues, las preguntas 9 y 10.
¿Podemos estar seguros de que Ratchet fue apuñalado por más de una persona? ¿O qué otra explicación puede haber de las heridas? En mi opinión, hablando como médico, no puede haber otra explicación de esas heridas. Carece de sentido sugerir que un hombre golpeó primero débilmente, y luego con violencia al principio con la mano derecha y después con la izquierda, y que pasado un intervalo de quizá media hora, infligió nuevas heridas al cuerpo muerto. No, dijo Poirot, eso carece en efecto de sentido. ¿Pero cree usted que la hipótesis de los dos asesinos tiene más verosimilitud? Como usted mismo ha dicho, ¿qué otra explicación puede haber? Eso es lo que me pregunto, dijo Poirot abstraída la mirada. No dejo de preguntármelo. Se retrepó en su asiento. De ahora en adelante todo está aquí, añadió golpeándose la frente. Lo hemos agotado todo. Los hechos están ante nosotros, nítidamente agrupados con orden y método. Los viajeros han desfilado uno tras otro por este salón. Sabemos todo lo que puede saberse, superficialmente. Dirigió una afectuosa mirada a Monsieur Buck. ¿Recuerda que bromeamos un poco sobre aquello de acostarse y reflexionar? Bien, pues voy a poner en práctica mi sistema, aquí delante de sus ojos. Ustedes dos deben hacer lo mismo. Recostémonos y reflexionemos. Uno o varios viajeros mataron a Ratchet. ¿Cuál de ellos? Parte 3, capítulo 3. Algunos puntos sugestivos. Pasó un cuarto de hora antes de que ninguno de ellos hablase. Monsieur Buck y el doctor Constantin empezaron por tratar de obedecer las instrucciones de Poirot, y se habían esforzado por ver, a través de la masa de detalles contradictorios, una solución clara y terminante. Los pensamientos de Monsieur Buck discurrieron de esta suerte. No tengo más remedio que pensar, pero el caso es que creí tenerlo ya todo pensado. Poirot, evidentemente, opina que la muchacha inglesa está complicada en el asunto. Yo no puedo por lo menos creer que eso es en extremo improbable. Los ingleses son extremadamente fríos. Pero ahora no se trata de eso. Parece ser que el italiano no pudo hacerlo. Es una lástima. Supongo que el criado inglés no mintió cuando dijo que el otro no abandonó el compartimiento. ¿Y por qué iba a mentir? No es fácil sobornar a los ingleses. Son tan insobornables. Todo este asunto ha sido desgraciadísimo. No sé cuándo vamos a salir de él. Todavía queda mucho por hacer. Son tan indolentes en estos países. Pasan horas antes que a alguien se le ocurra hacer algo. Y la policía debería ser más activa. No tropiezan con un caso así todos los días. Lo publicarán en todos los periódicos. Y desde aquí, los pensamientos de Monsieur Buck siguieron un camino trillado, que ya habían recorrido centenares de veces. Los pensamientos del doctor Constantin discurrieron de este modo. Este hombrecito extraño, un genio, un farsante, ¿resolverá este misterio? Imposible. Yo no le veo solución. Todo en él es confuso. Todos mienten, quizá. De todos modos, no adelantaríamos nada. Si mienten, es tan desconcertante como si dicen la verdad. Las heridas son muy extrañas. No puedo comprenderlo. Sería más fácil si lo hubiesen matado a tiros. Después de todo, la palabra pistolero tiene que significar que dispara con una pistola. Curioso país Estados Unidos. Me gustaría ir allá. Es tan avanzado. Cuando vuelva a casa, tengo que hablar con Demetrius Sagone. Ha estado allí. Tiene ideas muy modernas. ¿Qué estará haciendo Sia en este momento? Si mi esposa llegara a enterarse. Sus pensamientos continuaron ya por el camino del terreno personal. Hércules Poirot permaneció completamente inmóvil. Cualquiera habría creído que estaba dormido. Y de pronto, después de un cuarto de hora de completa inmovilidad, sus cejas empezaron a moverse lentamente hacia arriba. Se le escapó un pequeño suspiro y murmuró entre dientes. Al fin y al cabo, ¿por qué no? Y si fuese así, se explicaría todo. Abrió los ojos. Eran verdes como los de los gatos. Bien, dijo. Ya he reflexionado. ¿Y ustedes? Perdidos en sus reflexiones, ambos hombres se sobresaltaron al oírle. Yo también he pensado, dijo Monsieur Buck con una sombra de culpabilidad. Pero no he llegado a ninguna conclusión. Su oficio, y no el mío, es aclarar los crímenes, amigo Poirot. También yo he reflexionado con gran intensidad.
dijo el doctor enrojeciendo y haciendo regresar sus pensamientos de ciertos detalles pornográficos. Se me han ocurrido muchas posibles hipótesis, pero no hay ninguna que llegue a satisfacerme. Poirot asintió amablemente. Su gesto parecía significar: perfectamente, no podían decir otra cosa. Me han dado la contestación que esperaba. Permaneció muy tieso, sacó pecho, se acarició el bigote y habló a la manera de un orador veterano que se dirige a una asamblea. Amigos míos, he revisado los hechos en mi imaginación y me he repetido también las declaraciones de los viajeros, con ciertos resultados. Veo nebulosamente todavía una cierta explicación que abarcaría los hechos que conocemos. Es una curiosísima explicación, pero todavía no puedo estar seguro de que sea la verdadera. Para averiguarlo definitivamente, tendré que hacer todavía ciertos experimentos aclaratorios. Me gustaría mencionar en primer lugar ciertos puntos que parecen muy sugestivos. Empezaremos por una observación que me hizo Monsieur Buck en este mismo lugar, en ocasión de nuestra primera comida en el tren. Comentaba el hecho de que estuviésemos rodeados de personas de todas clases, edades y nacionalidades. Es un hecho algo raro en esta época del año. Los coches Atenas-París y Bucarest-París, por ejemplo, están casi vacíos. Recuerdo también un pasajero que dejó de presentarse. Es un detalle significativo. Después hay algunos detalles que también me llaman la atención. Por ejemplo, la posición de la esponjera de Mistress Hubbard, el nombre de la madre de Mistress Armstrong, los métodos detectivescos de Mr. Hartman, la sugerencia de Mr. McQueen de que el mismo Ratchet destruyó la nota que encontramos carbonizada, el nombre de pila de la princesa Dragomirov y una mancha de grasa en el pasaporte húngaro. Los dos hombres se le quedaron mirando desconcertados. ¿Le sugieren a ustedes algo esos puntos?, preguntó Poirot. A mí lo más mínimo, confesó francamente Monsieur Buck. ¿Y a usted, doctor? No comprendo nada de lo que está usted diciendo. Monsieur Buck, entretanto, agarrándose la única cosa tangible que su amigo había mencionado, se puso a revolver los pasaportes. Encontró el del conde y la condesa Andrengy, y los abrió. ¿Se refiere usted a esta mancha?, preguntó. Sí, es una mancha de grasa relativamente fresca. ¿Observa usted dónde está situada? Al principio de la filiación de la esposa del conde, sobre su nombre de pila, para ser más exacto. Pero confieso que todavía no comprendo lo que usted quiere decir. Voy a preguntárselo desde otro ángulo. Volvamos al pañuelo encontrado en la escena del crimen. Según dijimos, hace un momento solo 3 personas están relacionadas con la letra H: Mistress Hubbard, Miss Debenham y la doncella Hildegard de Schmidt. Consideremos ahora ese pañuelo desde otro punto de vista. Es, amigos míos, un pañuelo extremadamente costoso, un objeto de luxe, hecho a mano, bordado en París. ¿Cuál de los viajeros, prescindiendo de la inicial, es probable que poseyese semejante pañuelo? No Mistress Hubbard, una digna señora sin pretensiones ni extravagancias en el vestir. No Miss Debenham. Esta clase de inglesas utiliza pañuelos finos, pero no un pedazo de batista, que habrá costado quizá 200 francos. Y ciertamente, no la doncella. Pero hay 2 mujeres en el tren que podrían haber poseído tal pañuelo. Veamos si podemos relacionarlas en algún modo con la letra H. Las 2 mujeres a que me refiero son la princesa Dragomirov, cuyo nombre de pila es Natalia, interrumpió irónicamente Monsieur Buck. Exactamente, nombre de pila, como antes dije, que es decididamente sugestivo. La otra mujer es la condesa Andrengy, y enseguida algo nos llama la atención. ¿Se la llamará usted? Bien, pues a mí. El nombre de pila que figura en su pasaporte está desfigurado por una mancha de grasa. Un mero accidente, diría cualquiera. Pero consideren ese nombre, Elena. Supongamos que, en lugar de Elena, fuese Helene, con H. Esa H mayúscula pudo ser transformada en una E, haciéndole cubrir la E minúscula siguiente y luego una mancha de grasa disimuló completamente la alteración. —¡Elena! —exclamó Monsieur Buck—, no es mala idea. Ciertamente que no lo es. He buscado a mi alrededor una confirmación de esa idea, por ligera que sea, y la he encontrado.
Una de las etiquetas del equipaje de la condesa estaba todavía húmeda, y da la casualidad de que estaba colocada sobre la primera inicial de su maletín. Esta etiqueta había sido arrancada y vuelta a pegar en un lugar diferente con toda seguridad. «Empieza usted a convencerme», dijo Monsieur Buck. «Pero la condesa Andrengy...» «Oh, ahora, Monbier, tiene usted que retroceder y examinar el caso desde un ángulo completamente diferente. ¿Cómo se pensó que apareciera el asesinato ante la gente? No olvide que la nieve ha trastornado todo el plan original del asesino. Imaginemos por un momento que no hubo nieve, que el tren siguió su curso normal. ¿Qué habría sucedido entonces? El asesinato se habría descubierto con toda probabilidad esta mañana temprano en la frontera italiana. Las pruebas encontradas lo habrían sido por la policía. Mr. McQueen habría mostrado las cartas amenazadoras. Mr. Hartman habría contado su historia. Mistress Hubbard se habría apresurado a contar cómo un hombre pasó por su compartimiento y cómo encontró un botón sobre la revista. Me imagino que solamente dos cosas habrían sido diferentes. El hombre habría pasado por el compartimiento de Mistress Hubbard poco antes de la 1, y el uniforme se habría encontrado en uno de los lavabos. ¿Lo que significaría? Lo que significaría que el asesinato fue planeado para que apareciese como obra de alguien del exterior. Se habría supuesto que el asesino abandonó el tren en Broad, donde tenía que llegar a las 0:58. Alguien probablemente se habría tropezado con un encargado falso en el pasillo. El uniforme habría quedado abandonado en un lugar visible para mostrar claramente cómo se había ejecutado el crimen. Ninguna sospecha habría recaído sobre los viajeros. Así fue, amigos míos, cómo se pensó que el asunto apareciese ante los ojos del mundo. Pero el accidente de la nieve lo trastornó todo. Indudablemente tenemos aquí una razón de por qué el hombre permaneció en el compartimiento tanto tiempo con su víctima. Estaba esperando que el tren reanudase la marcha, pero al fin se dio cuenta de que el tren no se movía. Había que improvisar un plan diferente. Ya no se podía impedir que se averiguase que el asesino continuaba todavía en el tren. Sí, dijo Monsieur Buck impaciente. Todo eso lo comprendo, pero ¿qué tiene que ver el pañuelo con ello? Vuelvo a ese punto por un camino algo tortuoso. Para empezar, tiene usted que darse cuenta de que las cartas amenazadoras eran una especie de pantalla. Probablemente fueron inspiradas por alguna novela detectivesca norteamericana. No eran verdaderas. Están, en efecto, sencillamente destinadas a la policía. Lo que tenemos que preguntarnos nosotros es, ¿engañaron esas cartas a Ratchet? En vista de lo que conocemos, la respuesta parece que tiene que ser no. Las instrucciones de Ratchet a Hartman indican un determinado enemigo particular, de cuya identidad estaba perfectamente enterado. Esto, lógicamente, es así si aceptamos el relato de Hartman como verdadero. Pero lo que sí es cierto es que Ratchet recibió una carta de un carácter muy diferente, la que contenía una referencia al Baby Armstrong, un fragmento de la cual encontramos en su compartimiento. El primer cuidado del asesino fue destruirla. Ese fue, pues, el segundo tropiezo de sus planes. El primero fue la nieve, el segundo nuestra reconstrucción de aquel fragmento de papel carbonizado. Esta nota, destruida tan cuidadosamente, solo puede significar una carta. Tiene que haber en este tren alguien tan íntimamente relacionado con la familia Armstrong que el hallazgo de esta nota arrojaría inmediatamente las sospechas sobre tal persona. Vamos ahora con los otros rastros encontrados. Prescindiremos de momento del limpiapipas. Ya hemos hablado bastante de él. Pasemos al pañuelo. Considerado elementalmente, es un rastro que acusa de un modo directo a alguien cuya inicial es H, y fue dejado caer involuntariamente por ese alguien. Exacto, dijo el doctor Constantin. Esa persona descubrió que dejó caer el pañuelo e inmediatamente hizo lo necesario para ocultar su nombre de pila. Va usted demasiado deprisa. Llega usted a una conclusión mucho antes de lo que yo me permitiría. ¿Hay alguna otra alternativa? Ciertamente que la hay. Supongamos, por ejemplo, que usted ha cometido un crimen y desea que recaigan las sospechas sobre alguna otra persona, y que ésta es una mujer que va en el tren, relacionada íntimamente con la familia Armstrong. Supongamos, pues, que ella deja allí un pañuelo que pertenece a esa mujer. Ella será interrogada, se descubrirá su relación con la familia Armstrong, y voilà, móvil y pieza de convicción.
Pero en tal caso, objetó el doctor, como la persona indicada es inocente, no habrá nada para ocultar su identidad. ¿Cree usted eso realmente? Esa sería la opinión de un policía vulgar. Pero yo conozco la naturaleza humana, amigo mío, y le diré que enfrentada de pronto con la posibilidad de ser procesada por asesinato, la persona más inocente pierde la cabeza y hace las cosas más absurdas. No. La mancha de grasa y la etiqueta cambiada no prueban definitivamente la culpabilidad. Prueban únicamente que la condesa tiene sumo interés, por alguna razón, en ocultar su verdadera identidad. ¿Qué relación cree usted que la unirá con la familia Armstrong? Nunca ha estado en Estados Unidos, según dice. Exactamente, y habla un mal inglés, y tiene un aire extranjero que exagera. Pero no será difícil averiguar quién es. Mencioné hace poco que el nombre de la madre de Mistress Armstrong era Linda Arden, una célebre actriz, notabilísima intérprete del teatro shakespeariano. Piensen como gustéis. Fue en esa comedia donde ella se inspiró para su nombre de batalla. Linda Arden, el nombre con que era conocida en el mundo entero, no era su verdadero nombre. Este pudo ser Goldenberg, con toda seguridad. Tenía sangre centroeuropea en sus venas, quizá de origen judío. Muchas nacionalidades se amontonan en América. Sugiero a ustedes, señores, que esa joven hermana de Mistress Armstrong, poco más que una chiquilla en la época de la tragedia, es Helena Goldenberg, la hija más joven de Linda Arden, y que se casó con el conde Andrenji, seguramente cuando éste estuvo con el cargo de agregado en Washington. Pero la princesa Dragomirov dice que se casó con un inglés, cuyo nombre no puede recordar, y yo les pregunto, amigos míos, ¿es eso realmente probable? La princesa Dragomirov quería a Linda Arden como las grandes damas quieren a los grandes artistas. Era, además, madrina de una de sus hijas. ¿Iba a olvidar tan rápidamente el nombre de casada de la otra hija? No es probable. Creo que podemos afirmar que la princesa Dragomirov ha mentido. Sabía que Elena estaba en el tren, la había visto, y se dio vuelta enseguida, tan pronto como se enteró de que era realmente Ratchet, de que Elena sería sospechosa. Por eso, cuando la interrogamos sobre la hermana, se apresuró a mentir. No puede recordar, pero cree que Elena se ha casado con un inglés. Sugerencia que sin duda alguna se aleja todo lo posible de la verdad. Entró uno de los empleados del restaurante y se dirigió a Monsieur Buck. «¿Servimos la comida, señor? Hace tiempo que ya está lista». Monsieur Buck miró a Poirot y éste asintió. Sí, que sirvan la comida». El empleado desapareció por la puerta del otro extremo. Al cabo de unos instantes se oyó la campanilla y el pregón de su voz. «Primera clase, la comida está servida, primera serie». Parte 3, capítulo 4. La mancha de grasa en un pasaporte húngaro. Poirot compartió una mesa con Monsieur Buck y el doctor. Los viajeros reunidos en el coche comedor hablaban poco. Hasta la locuaz Mistress Hubbard se mostraba desacostumbradamente silenciosa. Al sentarse, murmuró: «No sé si tendré ánimo para comer». Y luego aceptó todo lo que le ofrecieron, animada por la dama sueca, que parecía considerarla con un interés especial. Antes de que se sirviese la comida, Poirot cogió al jefe de los camareros por la manga y le murmuró algo al oído. Constantin no tardó en enterarse en qué habían consistido las instrucciones, pues observó que el conde y la condesa Andrenji eran siempre servidos los últimos, y que al final de la comida se retrasaron en presentarles la cuenta, con lo que resultó que el conde y la condesa fueron los últimos en abandonar el coche comedor. Cuando al fin se pusieron en pie y avanzaron en dirección a la puerta, Poirot se levantó también y lo siguió. «Pardon, madame», dijo. «Ha dejado usted caer su pañuelo». Mostraba a la dama el delicado cuadradito de batista con su monograma. Ella lo cogió, lo miró y se lo devolvió. «Se equivoca usted, señor. Ese pañuelo no es mío». «¿No es suyo? ¿Está usted segura?» «Completamente segura, señor». «Y sin embargo, madame, tiene su inicial, la inicial H». El conde hizo un movimiento brusco. Poirot fingió no darse cuenta. Su mirada estaba fija en el rostro de la condesa. «No comprendo, señor», replicó ella sin inmutarse. «Mis iniciales son E.A». «Me parece que no. Su nombre es Helena, no Elena. Helena Goldenberg, la hija más joven de Linda Arden. Helena Goldenberg, hermana de Mistress Armstrong».
Durante unos minutos reinó un silencio de muerte. Tanto el conde como la condesa palidecieron intensamente. Poirot añadió en tono más grave: Es inútil negarlo, esa es la verdad, ¿no es cierto? Pregunto, señor, ¿con qué derecho? Estalló furioso el conde. Ella le contuvo, levantando una pequeña mano hacia su boca. No, Rudolf, déjame hablar. Es inútil negar lo que dice este caballero. Mejor sería que nos sentásemos y aclarásemos el asunto. Su voz había cambiado. Tenía todavía la riqueza del tono meridional, pero se había hecho repentinamente más enérgica e incisiva. Era por primera vez una voz definitivamente norteamericana. El conde guardó silencio, obedeció al gesto de su mano y ambos se sentaron frente a Poirot. Su afirmación, señor, es completamente cierta, dijo la condesa. Soy Elena Goldenberg, la hermana más joven de Mistress Armstrong. Esta mañana no quiso usted ponerme al corriente de este hecho, señora condesa. No, en efecto. Todo lo que usted y su esposo me dieron fue una sarta de mentiras. ¡Señor!, saltó airadamente el conde. No te enfades, Rudolf. Monsieur Poirot expone los hechos algo brutalmente, pero lo que dice es innegable. Celebro que lo reconozca usted tan libremente, madame. ¿Quiere usted decirme ahora las razones que tuvo para hacerlo así y también para alterar su nombre de pila en el pasaporte? Eso fue obra exclusivamente mía, intervino el conde. Seguramente, Monsieur Poirot, que sospechará usted mis razones, nuestras razones, añadió tranquilamente Elena. El hombre muerto es el individuo que asesinó a mi sobrinita, el que mató a mi hermana, el que destrozó el corazón de mi cuñado. 3 personas a quienes yo adoraba y que constituían mi hogar, mi mundo. Su voz vibró apasionada. Era una digna hija de aquella madre cuya fuerza emocional había arrancado lágrimas a tantos auditorios. La dama prosiguió más tranquilamente. De todas las personas que ocupan el tren, yo sola tenía probablemente los mejores motivos para matarle. ¿Y no lo mató usted, madame? Le juro a usted, Monsieur Poirot, y mi esposo, que lo sabe, lo jurará también, que aunque muchas veces me sentí tentada de hacerlo, jamás levanté una mano contra semejante canalla. Así es, caballeros, dijo el conde. Les doy mi palabra de honor de que Elena no abandonó su compartimiento anoche. Tomó un somnífero, como declaré. Es absoluta y enteramente inocente. Poirot paseó la mirada de uno a otro. Bajo mi palabra de honor, repitió el conde. Y sin embargo, repuso Poirot, confiesa usted que alteró el nombre del pasaporte. Monsieur Poirot, replicó el conde apasionadamente, considere mi situación. Yo no podía sufrir la idea de que mi esposa se viese complicada en un sórdido caso policíaco. Ella era inocente, yo lo sabía, pero su relación con la familia Armstrong la habría hecho inmediatamente sospechosa. La habrían interrogado, detenido quizá. Puesto que una aciaga casualidad había hecho que viajáramos en el mismo tren que ese Ratchet, no encontré otro camino que la mentira para minorar el mal. Confieso, señor, que le he mentido en todo, menos en una cosa. Mi mujer no abandonó su cabina la noche pasada. Hablaba con una ansiedad difícil de fingir. No digo que no le crea, señor, dijo lentamente Poirot. Su familia es, según tengo entendido, de abolengo y orgullosa. Habría sido ciertamente duro para usted ver a su esposa complicada en un asunto tan desagradable. Con eso puedo simpatizar. Pero, ¿cómo explica usted entonces la presencia del pañuelo de su esposa en la cabina del hombre muerto? Ese pañuelo no es mío, señor, dijo la condesa. ¿A pesar de la inicial H? A pesar de ella. Tengo pañuelos no muy diferentes de ese, pero ninguno de una hechura exactamente igual. Sé, naturalmente, que no puedo esperar que usted me crea, pero le aseguro que es así. Ese pañuelo no es mío. ¿Pudo ser colocado allí por alguien que deseaba comprometerla a usted? ¿Es que quiere usted obligarme a confesar que es mío después de todo? Pues esté usted seguro, Monsieur Poirot, de que no lo es. Entonces, ¿por qué si el pañuelo no es suyo, alteró usted el nombre en el pasaporte? El conde contestó por su esposa. Porque nos enteramos de que habían encontrado un pañuelo con la inicial H. Hablamos del asunto antes de que se nos interrogase.
Hice notar a Elena que si se veía que su nombre de pila empezaba con una H, sería sometida inmediatamente a un interrogatorio mucho más riguroso. Y la cosa era tan sencilla. Transformar a Elena en Elena fue algo realizado perfectamente por mí en un momento. Tiene usted, señor conde, las características de un peligroso delincuente, dijo Poirot con sequedad. Una gran ingenuidad natural y una decisión sin escrúpulos para despistar a la justicia. «Oh no, monsieur Poirot», protestó la joven. «Ya le he explicado lo sucedido. Yo estaba aterrada, muerta de espanto. ¿Puede usted creerme? Después de lo que llevo sufrido, verme objeto de sospechas y quizá también encarcelada, y por causa del miserable asesino que hundió a mi familia en la desesperación. ¿Acaso no lo comprende usted, monsieur Poirot?» Su voz era acariciadora, profunda, rica, suplicante. La voz de la hija de la gran actriz Linda Arden. Poirot la miró con gravedad. «Si quiere que la crea, madame, tiene usted que ayudarme». ¿Ayudarle? Sí. El móvil del asesinato reside en el pasado, en aquella tragedia que destrozó su hogar y entristeció su joven vida. Hágame retroceder hasta el pasado, madame, para que pueda encontrar en él el eslabón que nos lo explique todo. ¿Qué puedo decirle, monsieur Poirot? Todos murieron, repitió con voz lúgubre. Robert, Sonia, mi adorada Daisy de mi alma. Era tan dulce, tan feliz. Tenía unos rizos tan adorables. Todos estábamos locos con ella. Hubo otra víctima, madame, una víctima indirecta por decirlo así. ¿La pobre Suzanne? Sí, la había olvidado. La policía la interrogó. Estaba convencida de que tenía algo que ver con el crimen. Quizá fuera así, pero inocentemente. Creo que había charlado con alguien dándole informes sobre las horas de salida de Daisy. La pobre muchacha se vio terriblemente comprometida y creyó que la iban a procesar. Desesperada se arrojó por una ventana. ¡Ah! Fue terriblemente horrible. La dama hundió el rostro entre sus manos. ¿Qué nacionalidad tenía, madame? Era francesa. ¿Y se apellidaba? Le parecerá absurdo, pero no lo puedo recordar. Todos la llamábamos Suzanne. Era una muchacha simpatiquísima, que adoraba a Daisy. ¿Era su niñera? Sí. ¿Quién era la nurse? Una diplomada del hospital. Se apellidaba Stengelberg. También quería mucho a Daisy y a mi hermana. Ahora, madame, necesito que piense cuidadosamente antes de contestar mi pregunta. ¿Ha visto usted, desde que se encuentra en el tren, alguna persona que le sea conocida? La joven hizo un gesto de asombro. ¿Yo? No, a nadie. ¿Qué me dice de la princesa Dragomirov? Oh, ella. La conozco, por supuesto. Creí que se refería usted a otra persona, a alguien de aquella época. Precisamente, madame. Ahora piense cuidadosamente. Recuerde que han pasado algunos años. La persona puede haber alterado su aspecto. Elena reflexionó profundamente. Luego dijo: No, estoy segura de que no he visto a nadie. En aquella época era usted muy jovencita. ¿No tenía usted a nadie que la guiase en sus estudios o la cuidase? Oh, sí. Tenía un dragón, una señora que era institutriz mía y secretaria de Sonia. Era inglesa, o más bien escocesa, una mujerona de pelo rojizo. ¿Cómo se llamaba? Miss Freebody. ¿Joven o vieja? A mí me parecía espantosamente vieja. Supongo que no tendría más de 40 años. ¿Y no había otras personas en la casa? Criados solamente. ¿Está usted segura, completamente segura, madame, de que no ha reconocido a nadie en el tren? A nadie, señor, a nadie en absoluto, contestó la joven sin tibutear. Parte 3, capítulo 5. El nombre de pila de la princesa Dragomirov. Cuando el conde y la condesa se retiraron, Poirot se dirigió a sus amigos. Como ven, hacemos progresos, dijo. ¡Excelente trabajo!, le felicitó cordialmente Monsieur Buck. Por mi parte, nunca se me hubiese ocurrido sospechar del conde y la condesa Andrengy. Confieso que los consideraba completamente hors de combat. Supongo que no habrá duda de que ella cometió el crimen. Es un poco triste. Sin embargo, no la guillotinarán. Existen circunstancias atenuantes. Unos cuantos años de prisión. Eso será todo. ¿Tan seguro está usted de su culpabilidad? Es que puede dudarse de ello, mi querido amigo.
Yo creí que sus tranquilizadoras maneras eran solo para arreglar las cosas hasta que salgamos de la nieve y se haga cargo del asunto la policía. ¿No cree usted la rotunda afirmación del conde, respaldada por su palabra de honor, de que su esposa es inocente? Mon cher, naturalmente. ¿Qué otra cosa podía él decir? Adora a su mujer, quiere salvarla, dice muy bien sus mentiras en estilo de gran señor, pero ¿qué otra cosa puede ser sino mentiras? Bien, pues yo tenía la absurda idea de que pudieran ser verdades. No, no. Recuerde el pañuelo. El pañuelo confirma el asunto. Oh, yo no estoy tan seguro sobre eso del pañuelo. Recuerde que siempre le dije que había 2 posibilidades respecto del poseedor de esa prenda. Así y todo. Monsieur Buck se interrumpió. Se había abierto la puerta, y la princesa Dragomirov avanzaba directamente hacia ellos. Los 3 hombres se pusieron en pie. Ella se dirigió a Monsieur Poirot, prescindiendo de los otros. «Creo, señor», dijo, «que tiene usted un pañuelo mío». Poirot lanzó una mirada de triunfo a sus amigos. «¿Es este, madame?» Poirot mostró el cuadradito de batista. «Este es. Tiene mi inicial en una punta». «Pero, princesa, esa letra es una H», intervino Monsieur Buck. «Su nombre de pila, perdóneme, es Natalia». Ella le lanzó una mirada fría. «Es cierto, señor, mis pañuelos están siempre marcados con caracteres rusos. Esto es una N en ruso». Monsieur Buck quedó abochornado. Había algo en aquella indomable anciana que le hacía sentirse sumamente nervioso y aturdido. «En el interrogatorio de esta mañana no nos dijo usted que este pañuelo fuera suyo», objetó Poirot. «Usted no me lo preguntó», replicó secamente la princesa rusa. «Tenga la bondad de sentarse, madame». La princesa lo hizo con un gesto de impaciencia. «No creo que debamos prolongar mucho este incidente, señores. Ustedes me van a preguntar por qué se encontraba mi pañuelo junto al cadáver de un hombre asesinado. Mi contestación es que no tengo la menor idea». «¿De verdad que no la tiene usted?» «En absoluto». «Excúseme, madame, pero ¿podemos confiar en la sinceridad de sus respuestas?» «En este caso creo que se ha hecho justicia, estrictamente justicia». Poirot pronunció estas palabras suavemente, pero la princesa Dragomirov contestó de un modo despectivo. «Supongo que usted dice eso porque no confesé que Helena Andrengy era la hermana de Mistress Armstrong». «En efecto, usted nos mintió deliberadamente en ese punto». «Ciertamente, y volvería a hacer lo mismo. Su madre era amiga mía. Creo, señores, en la lealtad a los amigos, a la familia y a la estirpe». ¿Y no cree usted en lo conveniente que es ayudar hasta el límite los finales de la justicia? En este caso, creo que se ha hecho justicia, estrictamente justicia. Poirot se inclinó hacia adelante. «Considere usted mi situación, madame. ¿Debo creer a usted en este asunto del pañuelo? ¿O trata usted de encubrir a la hija de su amiga?» Comprendo lo que usted quiere decir, señor». Su rostro se iluminó con una débil sonrisa. «Bien, señores, mi afirmación puede probarse fácilmente. Les daré a ustedes la dirección de la casa de París que me confeccionó mis pañuelos. No tienen ustedes más que enseñarles este, y les informarán de que fue hecho por encargo mío hará más de un año. El pañuelo es mío, señores». Se puso en pie. ¿Desean preguntarme algo más? «Su doncella, madame, ¿cómo no reconoció este pañuelo cuando se lo enseñamos esta mañana?» «Debió reconocerlo. ¿Lo vio y no dijo nada? Bien, eso demuestra indudablemente que también ella puede ser leal». La dama hizo una ligera inclinación de cabeza y abandonó el coche comedor. «Así tuvo que ser», murmuró Poirot. «Yo advertí un pequeñísimo tibuteo cuando pregunté a la doncella si sabía a quién pertenecía el pañuelo. Dudó un instante sobre confesar o no que era de su ama». «Es una mujer terrible esa señora», exclamó Monsieur Buck. «¿Pudo asesinar a Ratchet?», preguntó Poirot al doctor Constantin. Este hizo un gesto negativo. Aquellas heridas, las causadas con tanta fuerza que llegaron hasta el hueso, no pudieron nunca ser obra de una persona tan débil físicamente. ¿Y las otras? Las otras, las superficiales sí. Estoy pensando, dijo Poirot, en el incidente de esta mañana, cuando dije a la princesa que su fuerza residía más en su voluntad que en su brazo.
Aquella observación fue una especie de trampa. Yo quería ver si posaba la mirada en su brazo izquierdo o en el derecho. No miró a ninguno de los dos, pero me dio una extraña respuesta. No tengo fuerza alguna en ellos, dijo. No sé si alegrarme o lamentarlo. Curiosa observación que confirma mi opinión sobre el crimen. Pero no nos aclaró si la dama es zurda. No. Y a propósito, ¿se dio usted cuenta de que el conde Andrengy guarda su pañuelo en el bolsillo del lado derecho del pecho? Monsieur Buck hizo un gesto negativo. Su imaginación voló a las desconcertadas revelaciones de la pasada media hora. Mentiras y más mentiras, murmuró. Es asombrosa la cantidad de mentiras que hemos escuchado esta mañana. Todavía faltan por descubrir algunas, dijo Poirot jovialmente. ¿Lo cree usted? Me decepcionaría mucho que no fuese así. Tal duplicidad es terrible, pero parece que le agrada, dijo Monsieur Buck en tono de reproche. Tiene sus ventajas, dijo Poirot. Si confronta usted con la verdad a alguien que ha mentido, generalmente lo confesará si se le coge de sorpresa. No se necesita más que obrar acertadamente para producir ese efecto. Es la única manera de llevar este caso. Yo considero a los viajeros unos tras otros, examino sus declaraciones y me digo si tal y tal cosa es mentira, en qué punto mienten y cuál es la razón de mentir. Y me contesto que si mienten, y observen que hablo en condicional, solo puede ser por tal razón y en determinado punto. Lo hemos hecho una vez con feliz resultado con la condesa Andrengy. Vamos a ensayar ahora el mismo método con otras diversas personas. Pero suponga usted, amigo mío, que sus conjeturas son erróneas. En ese caso, una persona al menos estará libre de sospecha. Ah, un proceso de eliminación. Exactamente. ¿A quién probaremos primero? Al coronel Arbuthnot. Parte 3, capítulo 6. Una segunda entrevista con el coronel Arbuthnot. El coronel Arbuthnot dio claras muestras de disgusto al ser llamado por segunda vez al coche comedor. La expresión de su rostro tampoco la pudo ocultar. Bien, preguntó tomando asiento. Admita usted mis disculpas por molestarle a usted por segunda vez, dijo Poirot. Pero existen todavía ciertos detalles que creo que me podrá usted aclarar. ¿De veras? Me resisto a creerlo. Empecemos. ¿Ve usted este limpiapipas? Sí. ¿Le pertenece? No lo sé. Como usted comprenderá, no pongo una marca particular en cada uno de ellos. ¿Está usted enterado, coronel Arbuthnot, de que es usted el único viajero del coche Estambul-Calais que fuma en pipa? En este caso, es probable que sea mío. ¿Sabe usted dónde fue encontrado? No tengo la menor idea. Fue encontrado junto al cuerpo del hombre asesinado. El coronel Arbuthnot enarcó las cejas. ¿Puede decirnos, coronel Arbuthnot, cómo cree que llegó hasta allí? Lo único que puedo decir con certeza es que yo no lo dejé caer. ¿Entró usted en el compartimiento de Mr. Ratchet en alguna ocasión? Ni siquiera hablé nunca con ese hombre. ¿Ni le habló ni le asesinó? Las cejas del coronel volvieron a elevarse sardónicamente. Si lo hubiese hecho, no es probable que se lo confesase a usted, pero puede usted estar tranquilo. No lo asesiné. Muy bien, murmuró Poirot. Carece de importancia. ¿Cómo dice? Que carece de importancia. ¡Oh! Exclamó el coronel desconcertado, pues no esperaba aquella salida. Comprenderá usted, continuó diciendo Poirot, que lo del limpiapipas carece de importancia. Puedo discurrir otras 11 excelentes explicaciones de su presencia en la cabina de Mr. Ratchet. Arbuthnot le miró asombrado. Yo realmente deseaba verle a usted para otro asunto, continuó Poirot. Miss Debenham quizá le haya dicho que yo sorprendí algunas palabras que cambiaron ustedes en la estación de Konya. Arbuthnot no contestó. Ella decía, ahora no, cuando todo termine, cuando todo quede atrás. ¿Sabe usted a qué se referían aquellas palabras? Lo siento, Monsieur Poirot, pero debo negarme a contestar esa pregunta. ¿Por qué? Porque prefiero que se la dirija usted antes a la misma Miss Debenham. Ya lo he hecho. ¿Y se negó a explicarlo? Sí. Entonces creo que debería estar perfectamente claro, aun para usted, que mis labios deben permanecer callados. ¿No quiere usted revelar el secreto de una dama?
Puede usted interpretarlo de ese modo si gusta. Miss Debenham me dijo que las palabras se referían a un asunto en particular. Entonces, ¿por qué no acepta usted esa explicación? Porque Miss Debenham es lo que podríamos llamar una persona altamente sospechosa. Tonterías. Nada de tonterías. Usted no tiene ninguna prueba contra ella. ¿No es suficiente el hecho de que Miss Debenham fuese institutriz de la familia Armstrong en la época del secuestro de la pequeña Daisy? Hubo un minuto de mortal silencio. Poirot movió la cabeza lentamente. «Ya ve usted», añadió, «que sabemos más de lo que cree. Si Miss Debenham es inocente, ¿por qué ocultó ese hecho? ¿Y por qué me dijo que no había estado nunca en Estados Unidos?» El coronel se aclaró la garganta. ¿No cree posible que esté usted equivocado? No estoy equivocado. ¿Por qué mintió, pues, Miss Debenham? El coronel se encogió de hombros. Será mejor que se lo pregunte a ella. Yo sigo creyendo que se equivoca usted. Poirot levantó la voz y llamó. Uno de los camareros acudió desde el otro extremo del coche. Vaya y diga a la dama inglesa del número 11 que tenga la bondad de venir. Bien, señor. El camarero se alejó. Los 4 hombres permanecieron en silencio. El rostro del coronel Arbuthnot parecía como tallado en madera, rígido e impasible. Volvió el camarero. La señorita viene ahora mismo, señor. Gracias. Unos minutos más tarde, Mary Debenham entró en el coche comedor. Parte 3, capítulo 7. La identidad de Mary Debenham. No llevaba sombrero. Entró con la cabeza echada hacia atrás como en un desafío. La curva de su nariz recordaba una nave surcando valiente en un mar embravecido. En aquel momento, Mary Debenham estaba hermosísima. Su mirada se posó en Arbuthnot un instante, solo un instante. Deseaba preguntarle, señorita, ¿por qué nos mintió usted esta mañana? ¿Mentirle yo? No sé a lo que se refiere. ¿Ocultó usted el hecho de que en la época de la tragedia de Armstrong habitaba usted en aquella casa? Me dijo que no había estado nunca en Estados Unidos. Se la vio palidecer un instante, pero se rehízo enseguida. Sí, dijo. Es cierto. No, señorita, es falso. No me comprende usted. Quiero decir que es cierto, que le mentí a usted. ¿Lo confiesa? Sus labios se curvaron en una sonrisa. Ciertamente, puesto que usted me ha descubierto. Por lo menos es usted franca, señorita. No creo que me quede otro remedio que serlo. Es cierto. Y ahora, señorita, ¿puedo preguntarle la razón de sus evasivas? ¿No lo adivina usted, señor Poirot? No, por cierto. Tengo que ganarme la vida, dijo ella con un tono de dureza en la voz. ¿Lo que significa? La joven levantó los ojos y le miró fijamente a la cara. ¿Sabe usted, Monsieur Poirot, lo que hay que luchar para conseguir y conservar una colocación decente? ¿Cree usted que alguna familia inglesa, por modesta que sea, se atrevería a admitir como institutriz de sus hijas a una joven que fue detenida como implicada en un caso de asesinato y cuyo nombre y fotografía reprodujeron todos los periódicos ingleses? No veo por qué no, replicó Poirot. Si nadie tiene nada que censurarle. No se trata de censura, Monsieur Poirot. Es la publicidad. Hasta ahora he logrado triunfar en la vida. He tenido puestos agradables y bien retribuidos. No iba a arriesgar la posición alcanzada, y todo para no poder servir a un fin práctico. Permítame que le sugiera, señorita, que yo y no usted habría sido el mejor juez en esta cuestión. La joven se encogió de hombros. Usted, por ejemplo, podría haberme ayudado en la identificación. No sé a qué se refiere. ¿Es posible, señorita, que no haya usted reconocido en la condesa Andrengy a la hija de Mistress Armstrong que estuvo a su cuidado en Nueva York? ¿La condesa Andrengy? No. Le parecerá extraño, pero no la reconocí. Cuando me separé de ella estaba todavía poco desarrollada. De eso hace más de 13 años. Es cierto que la condesa me recordaba a alguien y me tenía intrigada, pero está tan cambiada que nunca la relacioné con mi pequeña discípula norteamericana. Bien es verdad que solo la miré casualmente cuando entró en el comedor. Me fijé más en su traje que en su cara. Somos así las mujeres. Y luego yo tenía mis preocupaciones. ¿No quiere usted revelarme su secreto, señorita? No puedo,
contestó ella en voz baja, y de pronto, sin que nadie pudiera esperarlo, hundió el rostro entre los brazos y rompió a llorar amargamente con desesperación. El coronel se puso en pie y corrió a su lado. ¡Por Dios! Cayó y se encaró fieramente con Poirot. «No dejaré un hueso sano en su cuerpo, miserable», le amenazó. «Señor», protestó Monsieur Poirot. Arbuthnot se volvió a la joven. «Mary, por amor de Dios». La joven se puso en pie. «No es nada. Me siento bien. ¿Me necesita usted para algo más, Monsieur Poirot? Si me necesita, vaya a verme. Oh, qué tonterías estoy haciendo». Salió apresuradamente del coche. Arbuthnot, antes de seguirla, se encaró una vez más con Poirot. «Miss Debenham no tiene nada que ver con este asunto. Nada. ¿Lo oye usted? Si vuelve a molestarla, tendrá que entendérselas conmigo». Dicho esto, salió del salón. «Me gusta ver a un inglés enfadado», dijo Poirot. «Son muy divertidos. Cuanto más emocionados están, menos dominan la lengua». Pero a Monsieur Buck no le interesaban las reacciones emocionales de los ingleses. Se sentía abrumado de admiración hacia su amigo. «Mon cher, vous êtes épatant», exclamó. «Otra suposición acertada. Es formidable». «Es increíble con qué facilidad averigua usted las cosas», dijo el doctor Constantin, no menos admirado. «Oh, esta vez no ha tenido mérito. La condesa Andrengy me lo dijo todo en realidad». «¿Cómo? Yo no me di cuenta». ¿Recuerdan ustedes que le pregunté por su institutriz o señorita de compañía? Yo ya había decidido en mi imaginación que si Mary Debenham estaba complicada en el asunto, tenía que haber vivido con la familia Armstrong, desempeñando semejantes cargos. Sí, pero la condesa Andrengy describió una persona completamente diferente. Es cierto, dijo que era una mujer alta, de mediana edad, con cabellos rojos, algo, en fin, completamente opuesto en todos los aspectos a Miss Debenham. Pero después tuvo que inventar rápidamente un nombre para tal mujer, y la inconsciente asociación de ideas la delató. Dijo que se llamaba Miss Freebody. ¿Recuerdan? Sí. Bien, no sé si la conocerán ustedes, pero hay una tienda en Londres que se llamaba hasta hace poco Debenham y Freebody. Con el nombre de Debenham en la cabeza, la condesa buscó otro rápidamente, y el primero que se le ocurrió fue Freebody. Yo me di cuenta de ello enseguida. «¡Otra mentira!», refunfuñó Monsieur Buck. «¿Qué necesidad tuvo de mentir?». Posiblemente también por lealtad, lo cual dificulta un poco las cosas. «Ma foi», dijo Monsieur Buck indignado. «Pero es que en este tren miente todo el mundo». «Eso es lo que vamos a averiguar», contestó Poirot. Parte 3, capítulo 8. Más revelaciones sorprendentes. «No me sorprendería ahora», dijo Monsieur Buck, «que todos los viajeros confesasen que han estado al servicio de la familia Armstrong». «He aquí una observación profunda», dijo Poirot. «¿Le agradaría escuchar lo que tiene que decir su sospechoso favorito, el italiano?» ¿Va usted a comprobar otra de sus ya famosas suposiciones? Precisamente. El suyo es realmente un caso extraordinario, dijo el doctor Constantin. Nada de eso, es de lo más natural, repuso Poirot. Monsieur Buck agitó los brazos con cómica desesperación. Si a eso lo llama usted natural, mon ami. Le faltaron las palabras. Poirot, entretanto, había llamado a un empleado del comedor para que fuese a buscar a Antonio Foscarelli. El corpulento italiano tenía al entrar una expresión de cansancio. Sus nerviosas miradas se pasearon de un lado a otro como un animal atrapado. «¿Qué desean ustedes?», preguntó. «No tengo nada que decir, nada absolutamente, perdió». Sacudió un puñetazo sobre la mesa. «Sí, usted tiene algo más que decirnos», replicó Poirot con firmeza. «La verdad». «La verdad», disparó una mirada de zozobra a Poirot. Había desaparecido la campechana afabilidad de sus modales. «Mas oui, es posible que yo ya la sepa, pero será un punto a favor si sale de su boca espontáneamente». «Habla usted como la policía norteamericana. Canta claro, es lo que acostumbra a decir». «Ah, ¿tiene usted experiencia en lo que es la policía de Nueva York?» «Nunca pudo probar nada contra mí, pero no fue por no intentarlo».
Eso fue en el caso Armstrong, ¿no es cierto?, preguntó Poirot. ¿Era usted el chofer? Su mirada se encontró con la del italiano. Desapareció como por encanto la jactancia del corpulento individuo, cual si se tratase de un globo pinchado. Si lo sabe, ¿por qué me lo pregunta? ¿Por qué mintió usted esta mañana? Por razones del negocio. Además, no confío en la policía yugoslava. Odio a los italianos. No me habría hecho justicia. Quizá fuese exactamente justicia lo que le habría hecho a usted. No. Yo no tengo nada que ver con lo ocurrido anoche. No abandoné mi cabina un momento. El inglés puede decirlo. No fui yo quien mató a ese cerdo, a Ratchet. No podrá probar nada contra mí. Poirot escribió algo sobre una hoja de papel. Luego dijo muy tranquilamente: Muy bien, puede usted retirarse. Foscarelli no se decidió a hacerlo. ¿Se da cuenta usted de que no fui yo de que no tengo nada que ver con este asunto?, insistió. He dicho que puede retirarse. Esto es una conspiración. Quieren ustedes perderme. Y todo por un cerdo que debió ir a la silla eléctrica. Fue una infamia que lo absolviesen. Si hubiese sido yo, me habrían detenido y... Pero no fue usted. Usted no tuvo nada que ver con el secuestro de la chiquilla. ¿Qué está usted diciendo? Si aquella chiquilla era el encanto de la casa. Toño me llamaba y se metía en el coche y fingía manejar el volante. Todos la adorábamos. Hasta la policía llegó a comprenderlo. ¡Oh, la pobre niña! Se había suavizado su voz. Se le arrasaron los ojos de lágrimas. De pronto giró bruscamente y salió del coche comedor. «Pietro», llamó Poirot. Acudió apresuradamente el empleado del coche comedor. «Avise a la número 10, a la señora sueca». «Bien, monsieur». «¡Otro!», exclamó Monsieur Buck. «Ah, no es posible. Le digo a usted que no es posible». «Molière, tenemos que indagar. Aunque al final todos los viajeros prueben que tenían un motivo para matar a Ratchet, tenemos que averiguarlo. Y una vez que lo averigüemos, determinaremos de una vez para siempre quién es el culpable». «La cabeza me da vueltas», gimió Monsieur Buck. Greta Olson llegó acompañada del empleado. Lloraba amargamente. Se dejó caer en una silla frente a Poirot y se secó el llanto con un gran pañuelo. «No se aflija usted, señorita, no se aflija usted», le dijo Poirot, palmoteándole un hombro. «Unas pocas palabras de verdad, eso es todo. ¿Era usted la niñera encargada de la pequeña Daisy Armstrong?» «Es cierto, gimió la infeliz mujer. «Oh, era un ángel, un verdadero ángel. No conocía otra cosa que la bondad y el amor, y nos la arrebató aquel malvado. Pobre madre que ya no volvió a ver más que su cuerpecillo destrozado. Ustedes no comprenden porque no estuvieron allí como yo, porque no presenciaron la terrible tragedia, por qué no dije la verdad esta mañana. Pero tuve miedo de comprometerme. Tanta alegría me dio que el malvado hubiese muerto, que ya no pudiese torturar y asesinar a inocente criatura. Ay, no puedo hablar, no tengo palabras para...» Poirot volvió a repetir sus palmaditas en el hombro. Vamos, lo comprendo todo. No le haré más preguntas. Basta con que usted haya confesado la verdad. Greta Olson se puso en pie entre inarticulados sollozos y se dirigió a ciegas hacia la puerta. Al llegar a ella, tropezó con un individuo que entraba. Era el criado, Masterman. Este se dirigió directamente a Poirot y empezó a hablar con su acostumbrado tono frío e indiferente. «Espero que no sería oportuno, señor. Creí mejor venir enseguida y decirle la verdad. Fui asistente del coronel Armstrong durante la guerra y luego me convertí en criado suyo en Nueva York. Me temo que le ocultase a usted este hecho esta mañana, señor. Hice muy mal y por eso he creído conveniente venir a sincerarme. Pero espero, señor, que no sospechará usted de Toño. El viejo Toño no es capaz de hacer daño a una mosca, y yo puedo jurar positivamente que no abandonó la cabina la noche pasada. Como ve, señor, Toño no pudo hacerlo. Toño es un extranjero, sí, pero muy honrado». Se calló. Poirot le miró fijamente. «¿Eso es todo lo que tiene usted que decir?» «Eso es todo, señor». Calló, y como Poirot no habló, tras un pequeño tibuteo, hizo una reverencia y abandonó el coche comedor del mismo modo silencioso e inesperado como había llegado. «Esto», comentó el doctor Constantin,
Es más absurdo que ninguna de las muchas novelas policíacas que he leído. Opino lo mismo que usted, dijo Monsieur Buck. De los 12 viajeros de este coche, 9 han demostrado que tenían alguna relación con el caso Armstrong. ¿A quién llamamos ahora? Casi puedo darle la contestación a su pregunta, respondió Poirot. Aquí viene nuestro sabueso norteamericano, Mr. Hartman. ¿Vendrá también a confesar? Antes de que Poirot pudiera contestar, el norteamericano llegó junto a la mesa y, sin más preámbulos, se sentó frente a ellos y empezó a hablar. ¿Pero qué pasa en el tren? Parece una cosa de locos. Poirot le hizo un guiño y le preguntó de sopetón. ¿Está usted completamente seguro, Mr. Hartman, de que no era usted el jardinero de la familia Armstrong? No tenían dinero, contestó Mr. Hartman. ¿O el mayordomo? No reúno condiciones para un puesto como este. No, nunca tuve relación con la casa Armstrong. Pero empiezo a creer que soy el único viajero de este intrigante tren que no la tuvo. Es ciertamente algo sorprendente, dijo Poirot con algo de ironía. C'est rigolo, intervino Monsieur Buck. ¿Tiene algunas ideas propias sobre el crimen, Mr. Hartman?, inquirió Poirot. No, señor, me confieso vencido. Todos los viajeros no pueden estar implicados, pero descubrir quién es el culpable es superior a mis fuerzas. Me gustaría saber cómo logró usted averiguar lo que sabe. Por simples conjeturas, amigo mío. Entonces hay que convenir que es usted un estupendo conjeturador. Se lo diré a todo el mundo. Mr. Hartman se retrepó en su asiento y miró a Poirot con admiración. Me perdonará usted, dijo, pero nadie lo diría por su aspecto. Me descubro ante usted, me descubro. Es usted muy bondadoso, Mr. Hartman. Nada de eso. Le hago mera justicia. De todos modos, añadió Poirot, el problema no está todavía resuelto. ¿Podemos decir con seguridad que sabemos quién mató a Ratchet? Exclúyame a mí, dijo Mr. Hartman. Yo no sé nada de nada, pero reboso de admiración. Lo único que me extraña es que no mencione usted a las 2 personas que faltan, la doncella y la anciana norteamericana. ¿Es que debemos suponer que son las únicas inocentes del tren? A menos, repuso sonriendo Poirot, que podamos acoplarlas a nuestra pequeña colección como amas de llave y cocinera de la familia Armstrong. Bien, nada en el mundo me sorprendería ahora, dijo Mr. Hartman con tranquila resignación. Repito que este tren es una cosa de locos. Mon cher, eso sería forzar demasiado las coincidencias, objetó Monsieur Buck. Todos los viajeros no pueden estar comprometidos. Poirot se le quedó mirando. No me comprende usted, dijo. No me comprende en absoluto. Dígame, ¿sabe quién mató a Ratchet? ¿Y usted? Repitió el otro. Yo sí, contestó Poirot. Hace tiempo que lo sé. Está tan claro que me maravilla que no lo haya visto usted también. Miró Hartman y le preguntó. ¿Y usted? El detective movió la cabeza y miró a Poirot con curiosidad. Yo tampoco, contestó. No tengo la menor idea. ¿Quién de ellos fue? Poirot guardó silencio un momento. Luego dijo: ¿Será usted tan amable, Mr. Hartman, de reunirlos a todos aquí? Hay 2 soluciones posibles del caso y quiero exponerlas ante todos ustedes. Parte 3, capítulo 9. Poirot propone 2 soluciones. Los viajeros fueron llegando al coche comedor y tomaron asiento en torno a las mesas. Unos más y otros menos tenían la misma expresión, una mezcla de expectación y temor. La señora sueca gimoteaba y Mistress Hubbard la consolaba. Debe usted tranquilizarse, querida. Todo marchará bien. No hay que perder la serenidad. Si uno de nosotros es un miserable asesino, todos sabemos perfectamente bien que no es usted. Se necesitaría estar loco para pensar siquiera en tal cosa. Siéntese aquí y estése tranquila. Su voz se extinguió al ponerse Poirot en pie. El encargado del coche-cama se detuvo en la puerta. ¿Permite usted que me quede, señor? Ciertamente, Michel. Poirot se aclaró la garganta. Monsieur et madame, hablaré en inglés, puesto que creo que todos ustedes lo entienden. Estamos aquí para investigar la muerte de Samuel Edward Ratchet, alias Cassetti. Hay 2 posibles soluciones para el crimen. Las expondré ante todos y preguntaré al doctor Constantin y a Monsieur Buck aquí presentes cuál de las 2 es la verdadera. Todos ustedes conocen los hechos.
Mr. Ratchet fue encontrado muerto a puñaladas esta mañana. La última vez que se le vio fue anoche a las 12:37 en que habló con el encargado del coche cama a través de la puerta. Un reloj encontrado en su pijama estaba abollado y marcaba la 1:15. El doctor Constantin, que examinó el cadáver, fija la hora de la muerte entre la medianoche y las 2 de la madrugada. Media hora después de la medianoche, como todos ustedes saben, se detuvo el tren a consecuencia de una luz de nieve. A partir de ese momento fue imposible que alguien abandonase el tren. El testimonio de Mr. Hartman, miembro de una agencia de detectives de Nueva York. Varias cabezas se volvieron para mirar a Mr. Hartman. Demuestra que nadie pudo pasar por delante de su compartimiento, número 16, al final del pasillo, sin ser visto por él. Nos vemos, por tanto, obligados a admitir la conclusión de que el asesino tiene que encontrarse entre los ocupantes de un determinado coche, el Estambul Calais. Pero expondré a ustedes una hipótesis alternativa. Es muy sencilla. Mr. Ratchet tenía cierto enemigo a quien temía. Dio a Mr. Hartman su descripción y le dijo que el atentado, de efectuarse, se realizaría con toda probabilidad en la segunda noche de viaje. Pero tengan en cuenta, señoras y caballeros, que Mr. Ratchet sabía bastante más de lo que dijo. El enemigo, como Mr. Ratchet esperaba, subió al tren en Belgrado, o posiblemente en Vinkovci, por la puerta que dejaron abierta el coronel Arbuthnot y Mr. McQueen cuando bajaron al andén. Iba provisto de un uniforme de empleado de coche cama que llevaba sobre su traje ordinario y de una llave maestra que le permitió el acceso al compartimiento de Mr. Ratchet a pesar de estar cerrada la puerta. Mr. Ratchet estaba bajo la influencia de un somnífero. Aquel hombre apuñaló a su víctima con gran ferocidad y abandonó la cabina por la puerta de comunicación con el compartimiento de Mistress Hubbard. —Así fue —dijo Mistress Hubbard con enérgicos movimientos de cabeza. Al pasar —continuó diciendo Poirot—, arrojó la daga en la esponjera de Mistress Hubbard. Sin darse cuenta, perdió un botón de su chaqueta. Después salió al pasillo. Metió apresuradamente el uniforme en una maleta que encontró en un compartimiento momentáneamente desocupado, y unos instantes más tarde, vestido con sus ropas ordinarias, abandonó el tren poco antes de ponerse en marcha. Para bajar, utilizó el mismo camino que antes, la puerta próxima al coche comedor. Todo el mundo ahogó un suspiro. —¿Qué hay del reloj? —preguntó Mr. Hartman. Ahí va la explicación. Mr. Ratchet omitió retrasar el reloj 1 hora como debió haberlo hecho en Charing Broad. Su reloj marcaba todavía la hora de Europa Oriental, que está 1 hora adelantada con respecto a la Europa Central. Eran las 12:15 cuando Mr. Ratchet fue apuñalado, no la 1:15. —Pero esa es una explicación absurda —exclamó Monsieur Buck. —¿Qué nos dice de la voz que habló desde la cabina a la 1:23? ¿Fue la voz de Ratchet o la de su asesino? No necesariamente. Pudo ser una tercera persona. Alguien que entró a hablar con Ratchet y lo encontró muerto. Tocó entonces el timbre para que acudiese el encargado, pero después tuvo miedo de que se le acusase del crimen y habló fingiendo que era Ratchet. —C'est possible —admitió Monsieur Buck de mala gana. Poirot miró a Mistress Hubbard. —¿Qué iba usted a decir, madame? —Pues no lo sé exactamente. ¿Cree usted que yo también olvidé retrasar mi reloj? No, madame. Creo que oyó usted pasar al individuo, pero inconscientemente más tarde tuvo usted la pesadilla de que había un hombre en su cabina y se despertó sobresaltada y tocó el timbre para llamar al encargado. La princesa Dragomirov miraba a Poirot con un gesto de ironía. ¿Cómo explica usted la declaración de mi doncella, señor? Muy sencillamente, madame. Su doncella reconoció como propiedad de usted el pañuelo que le enseñé, y aunque un poco torpemente trató de disculparla. Luego tropezó con el asesino, pero más temprano, cuando el tren estaba en la estación de Vinkovci, y fingió haberle visto 1 hora más tarde, con la vaga idea de proporcionar a usted una coartada a prueba de bombas. La princesa inclinó la cabeza. Ha pensado usted en todo, señor. Le admiro. Reinó el silencio. De pronto, un puñetazo que el doctor Constantin descargó sobre la mesa sobresaltó a todos. —No, no y no —exclamó—. Esa es una explicación que no resiste el menor análisis.
El crimen no fue cometido así, y Monsieur Poirot tiene que saberlo perfectamente. Poirot le lanzó una mirada significativa. Creo, dijo, que tendré que darle mi segunda solución. Pero no abandone esta bruscamente. Quizá esté de acuerdo con ella un poco más tarde. Volvió a enfrentarse con los otros. Hay otra posible solución del crimen. Y aquí cómo llegué a ella. Una vez que hube escuchado todas las declaraciones, me recosté, cerré los ojos y me puse a pensar. Se me presentaron ciertos puntos como dignos de atención. Enumeré esos puntos a mis 2 colegas. Algunos los he aclarado ya, entre ellos una mancha de grasa en un pasaporte, etc. Recordaré ligeramente los demás. El primero y más importante es una observación que me hizo Monsieur Buck en el coche comedor, durante la comida al día siguiente de nuestra salida de Estambul. En aquella observación me hizo notar que el aspecto del comedor era interesante, porque estaban reunidas en él todas las nacionalidades y clases sociales. Me mostré de acuerdo con él, pero cuando este detalle particular volvió a mi imaginación, me pregunté si tal mezcolanza habría sido posible en otras condiciones, y me contesté, solo en los Estados Unidos. En los Estados Unidos puede haber un hogar familiar compuesto por diversas nacionalidades, un chofer italiano, una institutriz inglesa, una niñera sueca, una doncella francesa y así sucesivamente. Esto me condujo a mi sistema de conjeturar, es decir, que atribuí a cada persona un determinado papel en el drama Armstrong, como un director de actores de su compañía. Esto me dio un resultado extremadamente interesante, satisfactorio y con visos de realidad. Examiné también en mi imaginación la declaración de cada uno de ustedes, y llegué a curiosas deducciones. Recordaré en primer lugar la declaración de Monsieur McQueen. En mi primera entrevista con él no hubo nada de particular, pero en la segunda me hizo una extraña observación. Le había hablado yo del hallazgo de una nota en que se mencionaba el caso Armstrong y me contestó, pero hizo una pausa y continuó. Quiero decir que seguramente fue un descuido del viejo. Enseguida me di cuenta de que aquello no era lo que había empezado a decir. Supongamos que lo que quiso decir fuese, pero si debió quemarse. En este caso, McQueen conocía la existencia de la nota y de su destrucción. En otras palabras, ¿era el asesino verdaderamente o un cómplice del asesino? Vamos ahora con el criado. Dijo que su amo tenía la costumbre de tomar un somnífero cuando viajaba en tren. Eso podía ser verdad, pero ¿se explica que lo tomase Ratchet anoche? La pistola automática guardada bajo su almohada desmiente esa afirmación. Ratchet se proponía estar alerta la pasada noche. Cualquiera que fuese el narcótico que se le administrara, tuvo que hacerse sin su consentimiento. ¿Por quién? Evidentemente, sin lugar a duda, por McQueen o el criado. Llegamos ahora al testimonio de Mr. Hartman. Yo creí todo lo que dijo acerca de su identidad, pero cuando habló de los métodos que había empleado para cuidar a Mr. Ratchet, su historia me pareció absurda. El único medio eficaz de proteger a Mr. Ratchet habría sido pasar la noche en su compartimiento o en algún sitio donde pudiera vigilar la puerta. La única cosa que su declaración mostró claramente fue que ninguno de los viajeros de aquella parte del tren podía posiblemente haber asesinado a Ratchet. Ello trazaba un claro círculo en torno al coche Estambul-Calais, y como me pareció un hecho algo extraño e inexplicable, tomé nota de él para volverlo a examinar. Todos ustedes estarán probablemente enterados a estas horas de las palabras que sorprendí entre Miss Debenham y el coronel Arbuthnot. Lo que más atrajo mi atención fue que el coronel la llamase Mary y que la tratase en términos de clara intimidad. Pero el coronel tenía que aparentar que la había conocido solamente unos días antes. Y yo conozco a los ingleses del tipo del coronel. Aunque se hubiese enamorado de la joven a primera vista, habría avanzado lentamente y con decoro sin precipitar las cosas. Por tanto, deduje que el coronel Arbuthnot y Miss Debenham se conocían en realidad muy bien y fingían, por alguna razón, ser extraños. Otro pequeño detalle fue su fácil familiaridad con el término larga distancia aplicado a una llamada telefónica. Sin embargo, Miss Debenham me había dicho que no había estado nunca en los Estados Unidos, donde tan corriente es aquella expresión. Pasemos a otro testigo.
Mistress Hubbard nos había dicho que, tendida en la cama, no podía ver si la puerta de comunicación tenía o no echado el cerrojo, y por eso rogó a Miss Olson que lo mirase. Ahora bien, aunque su afirmación hubiese sido perfectamente cierta de haber ocupado uno de los compartimientos número 2, 4, 12 o algún número par, donde el cerrojo está directamente colocado bajo el tirador de la puerta. En los números impares, tales como el compartimiento número 3, el cerrojo está muy por encima del tirador, y por lo tanto no podía haber sido tapado por la esponjera. Me vi, pues, obligado a llegar a la conclusión de que Mistress Hubbard había inventado un incidente que jamás había ocurrido. Y permítame que diga ahora algunas palabras acerca del tiempo. A mi parecer, el punto realmente interesante sobre el reloj abollado fue el sitio en que lo encontramos, en un bolsillo del pijama de Ratchet, lugar incómodo y absurdo para guardar un reloj, especialmente cuando existe un gancho para colgarlo en la cabecera de la cama. Me sentí, por tanto, seguro de que el reloj había sido colocado deliberadamente en el bolsillo, y de que el crimen, por consiguiente, no se había cometido a la 1:15 como todo daba a entender. ¿Se cometió entonces más temprano? ¿A la 1:23 para ser más exacto? Mi amigo Monsieur Buck avanzó como argumento en favor de tal hipótesis el grito que me despertó. Pero si Ratchet estaba fuertemente narcotizado, no pudo gritar. Si hubiese sido capaz de gritar, lo habría sido igualmente para intentar defenderse, y no había indicios de que se hubiese producido lucha alguna. Recordé que McQueen me había llamado la atención, no una, sino 2 veces, y la segunda de un modo ostensible, sobre el hecho de que Ratchet no sabía hablar francés. Llegué entonces a la conclusión de que todo lo sucedido entre la 1 y la 1:23 había sido una comedia representada en mi honor. Cualquiera podría haber comprendido lo del reloj. Es un truco muy común en las historias de detectives. Con él se pretendía que yo fuese víctima de mi propia perspicacia y que llegase a suponer que, puesto que Ratchet no hablaba francés, la voz que oí a la 1:23 no podía ser la suya, ya que tenía que estar muerto. Pero estoy seguro de que a la 1:23 Ratchet vivía todavía y dormía en su soporífero sueño. Pero el truco dio resultado. Abrí mi puerta y me asomé. Oí realmente la frase francesa utilizada. Por si yo fuese tan increíblemente torpe que no comprendiese el significado de esa frase, alguien se encargó de llamarme la atención. Mr. McQueen lo hizo abiertamente. «Perdóneme, Monsieur Poirot», me dijo. «No pudo ser Mr. Ratchet quien habló. No sabe hablar francés». Veamos cuál fue la verdadera hora del crimen y quién mató a Mr. Ratchet. En mi opinión, y esto es solamente mi opinión, Mr. Ratchet fue muerto en un momento muy próximo a las 2, hora máxima que el doctor nos da como posible. En cuanto a quién lo mató, hizo una pausa mirando a su auditorio. No podía quejarse de falta de atención. Todas las miradas estaban fijas en él. Tal era el silencio que podría haberse caído un alfiler. Poirot prosiguió lentamente. Me llamó la atención particularmente la extraordinaria dificultad de probar algo contra cualquiera de los viajeros del tren, y la curiosa coincidencia de que cada declaración proporcionaba la coartada a uno determinado. Así, Mr. McQueen y el coronel Arbuthnot se proporcionaron coartadas uno a otro, y se trataba de 2 personas entre las que parecía muy improbable que hubiese existido anteriormente alguna amistad. Lo mismo ocurrió con el criado inglés y el viajero italiano, con la señora sueca y con la joven inglesa. Yo me dije, esto es extraordinario, no pueden estar todos de acuerdo. Y entonces, señores, vi todo claro. Todos estaban de acuerdo efectivamente. Una coincidencia de tantas personas relacionadas con el caso Armstrong viajando en el mismo tren era no solamente improbable, era imposible. No podía ser una casualidad, sino un designio. Recuerdo una observación del coronel Arbuthnot acerca del juicio por jurados. Un jurado se compone de 12 personas. Había 12 viajeros, y Ratchet fue apuñalado 12 veces. El detalle que siempre me preocupó, la extraordinaria afluencia de viajeros en el coche Estambul-Calais en una época tan intempestiva del año, quedaba explicado. Ratchet había escapado a la justicia en Estados Unidos.
no había duda de su culpabilidad. Me imaginé un jurado de 12 personas nombrado por ellas mismas, que le condenaron a muerte y se vieron obligadas por las exigencias del caso a ser sus propios ejecutores. E inmediatamente, basado en tal suposición, todo el asunto resultó de una claridad meridiana. Lo vi como un mosaico perfecto en el que cada persona desempeñaba la parte asignada. Estaba de tal modo dispuesto que si se sospechaba de una de ellas, el testimonio de una o más de las otras salvarían al acusado y demostraría la falsedad de la sospecha. La declaración de Harman era necesaria para, en el caso de que algún extraño fuese sospechoso del crimen, poder proporcionarle una coartada. Los viajeros del coche Estambul no corrían peligro alguno. Hasta el menor detalle fue revisado de antemano. Todo el asunto era un rompecabezas tan hábilmente planeado, de tal modo dispuesto, que cualquier nueva pieza que saliese a la luz haría la solución del conjunto más difícil. Como mi amigo Monsiebuck observó, el caso parecía prácticamente imposible. Esa era exactamente la impresión que se intentó producir. ¿Lo explica esta solución? Sí, lo explica. La naturaleza de las heridas, infligidas cada una por una persona diferente. Las falsas cartas amenazadoras, falsas, puesto que eran irreales, escritas solamente para ser presentadas como pruebas. Indudablemente hubo cartas verdaderas, advirtiendo a Ratchet de su muerte, que McQueen destruyó, sustituyéndolas por las otras. La historia de Harman de haber sido llamado por Ratchet, mentira todo desde el principio hasta el fin. La descripción del mítico hombre bajo y moreno con voz afeminada, descripción conveniente, puesto que tenía el mérito de no acusar a ninguno de los verdaderos encargados del coche-cama, y podía aplicarse igualmente a un hombre que a una mujer. La idea de matar a puñaladas es, a primera vista, curiosa, pero si se reflexiona, nada se acomoda a las circunstancias tan bien. Una daga era un arma que podía ser utilizada por cualquiera, débil o fuerte, y que no hacía ruido. Me imagino, aunque quizá me equivoque, que cada persona entró por turno en el compartimiento de Mr. Ratchet, que se hallaba a oscuras a través del de Mistress Hubbard, y descargó su golpe. De este modo, ninguna persona sabrá jamás quién le mató verdaderamente. La carta final, que Ratchet encontró probablemente sobre su almohada, fue cuidadosamente quemada. Sin ningún indicio que insinuase el caso Armstrong, no había absolutamente razón alguna para sospechar de ninguno de los viajeros del tren. Se atribuía el crimen a un extraño, y el hombre bajo y moreno de voz afeminada habría sido realmente visto por uno o más de los viajeros que abandonarían el tren en Broad. No sé exactamente lo que sucedió cuando los conspiradores descubrieron que parte de su plan era imposible, debido al accidente de la nieve. Hubo, me imagino, una apresurada consulta y en ella se decidió seguir adelante. Era cierto que ahora todos y cada uno de los viajeros podrían resultar sospechosos, pero esa posibilidad ya había sido prevista y remediada. Lo único que había que hacer era procurar aumentar la confusión. Para ello se dejaron caer en el compartimiento del muerto 2 pistas. Una que acusaba al coronel Arbuthnot, que tenía la coartada más firme y cuya relación con la familia Armstrong era probablemente la más difícil de probar. Y otro, el pañuelo que acusaba a la princesa Dragomirov, quien en virtud de su posición social, su particular debilidad física y coartada atestiguada por la doncella y el encargado, se encontraba prácticamente en una situación inexpugnable. Y para embrollar más el asunto, se puso un nuevo obstáculo, la mítica mujer del kimono escarlata. Yo mismo tenía que ser testigo de la existencia de esa mujer. Alguien descargó un fuerte golpe en mi puerta. Me levanté y asomé al pasillo, y vi que el kimono escarlata desaparecía a lo lejos. Una acertada selección de personas, el encargado, Miss Debenham y McQueen también la habían visto. Alguien colocó después el kimono en mi maleta mientras yo realizaba mis interrogatorios en el coche comedor. No sé de dónde pudo provenir la prenda. Sospecho que era propiedad de la condesa Andrengy, puesto que su equipaje contenía solamente una bata muy vaporosa, más apropiada para tomar el té que para mostrarse en público. Cuando McQueen se enteró de que la carta por él tan cuidadosamente quemada había escapado en parte a la destrucción y que la palabra Armstrong era una de las que habían quedado, debió comunicárselo inmediatamente a los otros. Fue en este momento cuando la situación de la condesa Andrengy se hizo crítica y su marido se dispuso inmediatamente a alterar el pasaporte.
pero tuvieron mala suerte por segunda vez. Todos y cada uno se pusieron de acuerdo para negar toda relación con la familia Armstrong. Sabían que yo no tenía medios inmediatos para descubrir la verdad, y no creían que profundizara en el asunto, a menos que se despertasen mis sospechas sobre determinada persona. Ahora hay otro punto más a considerar. Admitiendo que mi hipótesis del crimen es la correcta, y yo entiendo que tiene que serlo, el mismo encargado del coche-cama tenía que adherirse al complot. Pero si es así, tenemos 13 personas, no 12. En lugar de la acostumbrada fórmula, de tantas personas una es culpable, me vi enfrentado con el problema de que, entre 13 personas, una, y solo una, era inocente. ¿Quién? Llegué a una extraña conclusión, la de que la persona que no había tomado parte en el crimen era la que con mayor probabilidad lo hubiera cometido. Me refiero a la condesa Andrengi. Me impresionó la ansiedad de su esposo cuando me juró solemnemente por su honor que su esposa no abandonó la cabina aquella noche. Decidí entonces que el conde Andrengi había ocupado, por decirlo así, el puesto de su mujer. Admitiendo esto, Pierre Michel era definitivamente uno de los 12. Pero ¿cómo explicar su complicidad? Era un hombre honrado, que llevaba muchos años al servicio de la compañía, no uno de esos hombres que pueden ser sobornados para ayudar a la comisión de un delito. Luego Pierre Michel tenía que estar también relacionado con el caso Armstrong, pero eso parecía muy improbable. Entonces, recordé que la niñera que se suicidó era francesa, y suponiendo que la desgraciada muchacha fuera hija de Pierre Michel, quedaría todo explicado, como explicaría también el lugar elegido como escenario del crimen. ¿Hay alguno más cuya participación en el drama no está clara? Al coronel Arbuthnot le supongo amigo de los Armstrong. Probablemente estuvieron juntos en la guerra. Respecto a la doncella, Hildegard Schmidt, casi me atrevería a indicar el lugar que ocupó en la casa. Quizás sea demasiado goloso, pero olfateo las buenas cocinas instintivamente. Le puse una trampa y cayó en ella. Le dije que sabía que era una buena cocinera, y ella contestó: sí, ciertamente todas mis señoras opinaron así. Ahora bien, si una mujer está empleada como doncella, los amos rara vez tienen ocasión de saber si es o no buena cocinera. Vamos ahora con Mr. Hartman. Definitivamente parecía no haber estado relacionado con la casa Armstrong. Yo solamente pude imaginar que había estado enamorado de la muchacha francesa. Le hablé del encanto de las mujeres extranjeras, y una vez más obtuve la reacción que buscaba. Los ojos se le empañaron de lágrimas que él fingió atribuir al deslumbramiento producido por la nieve. Queda Mistress Hubbard. A mi parecer, Mistress Hubbard desempeñó el papel más importante del drama. Como ocupante del compartimiento inmediato de Ratchet, estaba más expuesta a las sospechas que ninguna otra persona. Las circunstancias no le permitían tampoco contar con una sólida coartada. Para desempeñar el papel que desempeñó, una perfectamente natural y ligeramente ridícula madre norteamericana, se necesitaba una artista. Pero había una artista relacionada con la familia Armstrong, la madre de Mistress Armstrong, Linda Arden, la actriz. Guardó silencio por unos momentos. Y entonces, con una voz rica y armoniosa, completamente diferente de la que había utilizado durante todo el viaje, Mr. Hubbard exclamó: «Siempre procuré desempeñar bien mis papeles», y prosiguió con voz tranquila y soñadora: «El tropiezo de la esponjera fue estúpido. Ello demuestra que se debe ensayar siempre concienzudamente. Si lo hubiera hecho así, me habría dado cuenta de que los cerrojos ocupaban lugar diferente en las cabinas pares que en las impares». La actriz cambió ligeramente de posición y miró a Poirot. «Lo sabe usted ya todo, Monsieur Poirot. Es usted un hombre maravilloso, pero ni aun así puede imaginarse lo que fue aquel espantoso día en Nueva York. Yo estaba loca de dolor, y lo mismo los criados, y hasta el coronel Arbuthnot, que se encontraba con nosotros. Era el mejor amigo de John Armstrong». «Me salvó la vida en la guerra», dijo Arbuthnot. Decidimos entonces, quizás estábamos realmente locos, que la sentencia de muerte a la que Cassette había escapado había que ejecutarla fuera como fuese. Éramos 12, o más bien 11, pues el padre de Suzanne se encontraba en Francia. Lo primero que se nos ocurrió fue echar a suerte para ver quién debía actuar,
pero al final acordamos poner en práctica lo que hemos hecho. Fue el chofer Antonio quien lo consiguió. Mary coordinó después todos los detalles con Héctor McQueen. Este siempre adoró a Sonia, mi hija, y fue él quien nos explicó exactamente cómo el dinero de Cassetti había por fin conseguido salvarle de la silla eléctrica. Nos llevó mucho tiempo perfeccionar nuestro plan. Teníamos primero que localizar a Ratchet. Hartman lo logró al fin. Luego tuvimos que conseguir que Masterman y Héctor consiguieran sus empleos, o al menos uno de ellos. Lo logramos también. A continuación, nos pusimos en contacto con el padre de Susan. El coronel Arbuthnot tuvo la feliz ocurrencia de que nos juramentásemos los 12. No le agradaba la idea de que apuñalásemos a Ratchet, pero se mostró muy de acuerdo en que resolvería la mayor parte de nuestras dificultades. El padre de Susan accedió a secundar nuestros planes. Susan era su única hija. Sabíamos por Héctor que Ratchet regresaría del este en el Orient Express, y como Pierre Michel prestaba sus servicios en aquel tren, la ocasión era demasiado buena para ser desaprovechada. Además, sería un buen procedimiento para no comprometer en este delicado asunto a ningún extraño. El marido de mi hija conocía, naturalmente, nuestro proyecto e insistió en acompañarla en el tren. Héctor, entre tanto, se las arregló para que Ratchet eligiese para viajar el día en que Michel estuviese de servicio. Nos proponíamos ocupar todo el coche Estambul-Calais, pero desgraciadamente no pudimos conseguir una de las cabinas. Estaba reservada hacía un tiempo para un director de la compañía. Mr. Harris, por supuesto, era un mito, pero habría sido tan terrible tropiezo que algún extraño compartiese la cabina de Héctor. Y entonces, casualmente en el último momento, se presentó usted. Hizo una pausa. Bien, continuó. Ya lo sabe usted todo, Monsieur Poirot. ¿Qué va a hacer ahora? ¿No podría usted conseguir que toda la culpa recaiga sobre mí? Habría apuñalado voluntariamente 12 veces a aquel canalla. No solo era responsable de la muerte de mi hija y de mi nietecita, sino también de otra criatura que podía vivir feliz ahora. Y no solamente eso, murieron otros niños antes que Daisy. Podían morir muchos más en el futuro. La sociedad le había condenado. Nosotros no hicimos más que ejecutar la sentencia. Pero es innecesario mencionar a mis compañeros. Son personas buenas y fieles. El pobre Michel, Mary y el coronel Arbuthnot se quieren tanto. Su voz cargada de emoción, que tantas veces había hecho vibrar a los auditorios de Nueva York, se extinguió en un sollozo. Poirot miró a su amigo. «Usted es el director de la compañía, Monsieur Buck. ¿Qué dice usted?» «En mi opinión, Monsieur Poirot», dijo, «la primera hipótesis que nos expuso usted es la verdadera. Decididamente, la verdadera. Sugiero que sea esa la solución que ofrezcamos a la policía yugoslava cuando se presente». «¿De acuerdo, doctor Constantin?» «Totalmente de acuerdo», contestó el doctor. «Y con respecto al testimonio médico, creo que el mío era algo fantástico. Lo estudiaré mejor». «Entonces», dijo Poirot, «como ya he expuesto mi solución ante todos ustedes, tengo el honor de retirarme completamente del caso».